Bueno, buenas tardes. La idea es, para los que no estuvieron en la charla ayer vimos una diapositiva de la parte de una introducción a lo que trataba el curso, de esos 4 días. Vimos también otra presentación de una introducción a lo que es PSP y qué se busca con esta metodología, con este marco de trabajo. Y continuamos con una presentación que era la parte de medición y estimación de tamaño. Pues por algunos problemas que tuvimos no pudimos terminar esta presentación. La idea es que terminemos esta parte de medición y continuemos con toda la parte de indicadores de calidad y toda la parte de seguimiento y control de la planeación. Entonces acá en la presentación que veamos vamos a tratar un tema que se maneja mucho en PSP, que es el concepto de un proxy. Que el proxy simplemente lo que hace es encontrar un sustituto que lo que hace es relacionar el tamaño que yo defino una funcionalidad y proporciona un medio para estimar el tamaño. Más adelante van a ver un concepto que se maneja en PSP, que es el tema de tablas de tamaños relativos. Yo lo que hago es encontrar un proxy dentro de esa tabla de tamaños relativos y de acuerdo a una parametrización que tengo yo o una tabla ya alimentada con mis datos históricos, me define, da una complejidad o una talla de ese componente o de ese proxy, me da un estimado del tamaño y un estimado del esfuerzo o el tiempo que requiere la implementación de ese componente que estimé o que creo que voy a implementar dentro de la fase de diseño. Por ejemplo, aquí damos un ejemplo que en la programación orientada a objetos un proxy puede ser una clase. Entonces yo selecciono una clase persona como un sustituto y a esa clase persona le defino que por la complejidad que yo creo que tiene esa clase es un tamaño, bueno, hablamos en siglas en inglés, un tamaño large, y ese large con mi tabla de tamaños relativos alimentada con todos mis datos históricos, estimo de que ese large va a requerir unas 200 líneas de código, hablando en unidad de tamaño de líneas de código fuente, y que de acuerdo a todo mi histórico y al comportamiento que yo he evidenciado durante todos mis programas, los que he desarrollado bajo la metodología de PSP, estimo de que esas 200 líneas de código, teniendo en cuenta mi productividad, me demoro, qué sé yo, 400 horas. Eso todo se alimenta mediante datos históricos, que es lo que veíamos en la charla pasada. PSP se fundamenta mucho en datos y la importancia en PSP es que esos datos sean ingresados pues conscientemente y muy juiciosamente, porque si no esta proyección y estos datos estadísticos no nos van a funcionar. Digamos, PSP no refina datos, sino PSP se basa en que esos datos ya están, pues tienen una refinación pues adecuada. Bueno, entonces más o menos eso es lo que es un concepto de proxy. Y ya más adelante en la tabla, en un ejemplo que le tengo una tabla de tamaños relativos, ustedes van a darse cuenta cómo puede ser catalogado un proxy. Aquí hablamos de unos criterios para seleccionar un proxy. Un proxy debe correlacionar con el esfuerzo de desarrollo, es decir, si dentro del proxy yo defino que él va a ser medido por una unidad de tamaño, por ejemplo, como la línea de código fuente, indico que correlaciono con el esfuerzo porque cuando yo aumento o cuando tengo más líneas de código fuente, directamente me afectan mis tiempos o esfuerzo o tiempos de desarrollo. Eso es que algo esté correlacionado. Modifico en una parte de la ecuación y la otra se ve modificada. Eso también se ve, por ejemplo, con otra unidad, por ejemplo, como páginas de documentos, páginas de un documento. A medida que tenga más páginas un documento, pues me implica un poco más esfuerzo comenzar a documentar ese código. También hablamos de scripts o de números de campos dentro de una pantalla de presentación o, bueno, hay diferentes, digamos, unidades que podemos encontrar. La idea es que ese proxy pues, se pueda visualizar desde una fase inicial del proyecto. ¿Por qué es importante ahí? Porque hablamos de que PSP tiene una serie de fases y una de las fases claves dentro de PSP es la planeación. En esa parte de planeación es cuando yo comienzo a tener un diagrama conceptual y comienzo a identificar esos posibles proxies. Entonces la idea es que en esa parte conceptual, dentro de ese modelo que yo diagramo, pueda evidenciar estos posibles proxies que me pueden servir para estimar un esfuerzo y tamaño de un aplicativo. Bueno, que el proxy se pueda medir y contar automáticamente, esto es clave dentro de PSP. Yo no puedo ponerme manualmente a comenzar a contar una línea de un documento o un número de páginas de un SRS porque es muy complejo. La idea es que eso sea
se pueda contar mediante alguna herramienta de manera automática y que se adapte a las necesidades de cada proyecto. Yo puedo tener un proxy que se llama una clase, pero esa clase, independiente del proyecto, yo la puedo reutilizar en diferentes proyectos. Pero entonces el concepto del proxy puede ser genérico para diferentes implementaciones que yo hago. Aquí hablamos de qué es la tabla de tamaños relativos. Entonces la tabla de tamaños relativos, como lo dice ahí, lo que hace es que organizar los datos de un proxy de tal forma que los datos históricos se pueden utilizar para estimar un tamaño. Esas tablas de tamaños relativos las alimento con toda la experiencia que tengo yo en implementaciones pasadas. Hay dos métodos para crear un proxy, para crear unas tablas de tamaños relativos. Un método de ordenamiento, denominado sort, o un método de desviación estándar. Les voy a explicar los dos más o menos cómo funciona. El método de ordenamiento lo que hago es separo todas las partes de mis proxies en categorías funcionales. Por ejemplo, yo tengo dentro de mis desarrollos he desarrollado muchas funcionalidades que implican, por ejemplo, el tema de I/O, de lectura y escritura de archivos, por ejemplo. Yo tengo diferentes componentes de entrada-salida, unos que me escriben de pronto en archivos XML, unos que me escriben en archivos de texto, otros que me escriben en diferentes archivos BIM, cualquier tipo de archivos .dat, cualquier tipo de archivos, y lo que hace es que esa categoría, por ejemplo, de I/O tiene como unos 6 o 7 componentes que yo he desarrollado. I/O para archivos, I/O para texto, I/O para diferentes tipos de archivos, y cada uno tiene, por ejemplo, diferentes tamaños. En este caso hablemos de líneas de código fuente. Yo digo, por ejemplo, que el de lectura en archivos planos tiene, por ejemplo, 100 líneas de código fuente, pero el que implica una escritura en XML tiene 50 líneas de código fuente, y el de I/O para escribir en archivos binarios tiene 300 líneas de código fuente. Entonces ven que esos componentes o esas clases que yo he implementado para el tema de entrada-salida tienen diferentes lógicas porque escriben en diferentes repositorios, pero realmente estos 7 u 8 componentes hacen parte de una lógica que es lectura y escritura. Lo mismo, por ejemplo, pasa para la parte de datos. Tengo un componente de acceso a datos que usa Ado.net, un componente de acceso a datos que usa Entity Framework, un componente de acceso a datos que tiene otro provider diferente. Entonces puedo tener, la idea es que tenga, por lo menos habla el libro de PSP que más o menos unos 4 componentes o 5 componentes mínimo para poder que esa tabla relativa me sirva a mí para proyección. Ese es como el tema de las categorías, es la funcionalidad que quiero implementar con los componentes, y cada componente debe tener diferentes componentes que me implementen esa categoría funcional. Entonces, hay por eso que menciona que por cada categoría, entonces, o por la categoría de entrada-salida, tengo mis 7 componentes, los organizo por tamaño, de menor a mayor. El que tiene menor talla, menor líneas de código fuente, lo voy a colocar una letra que se llama, bueno, dos letras que se llama DS, very small. Y el más largo le coloco very large. ¿Listo? Esos son los dos puntos extremos. El punto medio de mis datos los coloco como una M. Y el L y el S pues son los puntos medios entre el very small y el M me da el S, y entre el very large y el large me da el, bueno, como que me enredo. Entre el very large y el M me da el large. ¿Listo? Es como que buscar un poquito los puntos medios para que me den las tallas. En las tablas de estimación de integro pues se usan las tallas, y yo estuve mirando bien la plantilla de estimación y eso es lo que trata más o menos. Pero entonces yo en Duque lo que lo hace es, lo que vi, igual no entré mucho, lo que hace él es con el otro método, con el método de desviación estándar, que ya les explico más o menos cómo funciona. Entonces, bueno, aquí nos dan, digamos, las tallas. Existe aquí otro método que se llama el método de desviación estándar. Hablaba un poco, digamos, aquí para refrescarles a ustedes, los expertos en estadística, que existen acá dos tipos de diagramas. Esta es la campana de Gauss, que se llama una distribución normal estadística. Y esta que tiene una tendencia hacia la izquierda se llama una curva logarítmica, una logarítmica normal. Es logarítmica normal porque tiende a ser una campana de Gauss, pero más orientada hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Entonces, primero se dice que si todos los datos que yo voy a usar tienen una distribución logarítmica normal, tengo que transformarla a una distribución normal. ¿Cómo se hace eso estadísticamente? Lo que hago es que a cada datico
le saco el logaritmo natural. Y como el logaritmo natural sabemos que solamente varía entre 0 y 1, al final eso lo que me hace me da la forma de una campana de Gauss. Entonces convertí mi curvita logarítmica en una curva de logaritmo, una curva normal, que es una campana de Gauss. Y ya dado eso, ahora hago lo mismo, calculo la media y la desviación estándar. La media es coger todos los datos que tengo yo y hago un promedio. Eso me da la media de un dato. Y la desviación estándar ya es una forma un poquito más compleja, pero la desviación estándar también es una fórmula estadística que me permite hallar de qué tanto se varían de la media los datos que tengo hoy dentro de mi distribución. ¿Cómo? ¿Para distribución? ¿Para desviación? No, de cálculo de la desviación estándar no. Pero, ¿cómo se hace sí, pues básicamente, pero con datos reales no los tengo. No lo tengo, pero pues lo podemos mirar. Si quieres mañana lo revisamos. Es muy sencillo. Había un Excel con datos y le sacamos la desviación estándar y miramos cómo nos daría un Excel. Esto es muy sencillo. Pero aquí básicamente lo que hago es, por ejemplo, ahí ustedes ven en el tablero que al BS que le asigno. Ya el BS, como no hago en el ordenamiento en el SOR, lo que hacía en el BS, cojo el dato menor y le asigno el BS. Pero en el caso de la desviación estándar, el BS, ¿qué es? El BS, esa M que ustedes ven minúscula es la media. Entonces, a la media le resto dos desviaciones estándar. Que si ustedes ven en esta curva, está acá. Díganme que tenía estos datos acá como por ahí. Un logaritmo normal, la curva esta. Este es el L, pues en este caso esta es la mediana. Este se me convierte como mi L en este caso, el tamaño este va a ser el L. Este menos, estas son las desviaciones, dos desviaciones estándar, esta cualidad va a ser la que yo acá. ¿Ves? Les acaba de salir, es decir, la media menos dos desviaciones estándar me va a dar S, la media menos una desviación estándar me da S, la N, la mediana, la segunda desviación estándar me da L, y la media más 2 me da la Gauss. Eso es lo que se busca desde mi punto de vista, lo que yo, digamos, conozco este método para que sea más eficiente para poder encontrar. Porque es un poquito como buscar, o como hago realmente como ordenamiento muy normal. Hago en esto y me va a hacer datos estadísticos y viene una evolución de un comportamiento real. Pero pues para eso se requiere un conjunto de datos pues apropiado, porque con 3 datos o 4 datos pues no me da no me enriquece mucho, pero si yo tengo mucha experiencia en muchos 8 campos, 8 datos, pues ya puedo usar esta regresión, este método de desviación estándar que será como bien interesante. Bueno, después de hacer esa resta y demás, lo que hago es que como esto venía de una distribución logarítmica normal y le saqué el logaritmo natural para que tuviera un comportamiento como campana de Gauss, ahora ¿cuál es la inversa? Lo que hago es sacar un antilogaritmo, que es simplemente sacar el antilogaritmo de cada uno de los datos. No recuerdo cómo es que era, creo que era E a la logaritmo natural, no recuerdo muy bien. Creo que uno saca el logaritmo natural de un número, es el logaritmo natural, y la inversa es E a la logaritmo natural, parece que es. Esta después se la traigo a la clase mañana, el ejemplo estadístico. Pero entonces, esa es la idea. Aquí vemos un ejemplo de que es una tabla, es un ejemplo en C++, pero realmente el concepto aplica para cualquier lenguaje. Entonces ahí vemos la categoría. Entonces hablamos de cálculos, de datos, de I/O, de lógica. Ese estamos como realmente para qué aplica la parte de textos para funciones de strings y demás. Ya vemos, entonces, por ejemplo, pues ahí nos indica con qué mecanismo y con qué método hice, pero la idea es que al final me sale la talla de los BS, de los S, de los M, de los L y los BL. Entonces yo lo que digo, bueno, voy a hacer una clase que, por ejemplo, que me hace, no sé, unas operaciones matemáticas básicas, suma y resta, multiplicación y división. Desde mi punto de vista, yo creo que esto lo puedo hacer con una talla de S, cada uno es sencillo. Pero quiero que haya una clase que me saca estadísticos, por algún intervalo porque haya una precisión muy grande, entonces yo voy a estar hablando de detalles. Una carga de las tareas alimentar de base de datos. Y ya esto, como mencionamos, la idea es que estos proxies correlacionen con el esfuerzo. Entonces, yo ya teniendo esta talla, teniendo mis datos históricos, en lo que me dio de mi productividad, es decir, yo cuánto desarrollo, cuántas líneas de código fuente produzco. Entonces, él ya me hace una proyección. Dado esto, me proyecta más o menos cuántos tipos van a estar implementando cada uno de los componentes. Y es una suma final de niveles estimada. Más adelante vamos a ver un ejemplo de los aplicativos que se usaron en el curso y ver más o menos en el Access cómo se ve eso ya proyectado y demás.
La idea es que estos cálculos de regresión y estadísticos no los hagamos nosotros. Debería ser una herramienta que nos dé esos datos y nosotros más bien es preocuparnos por hacer esa estimación de ver la complejidad o los tamaños, pero ya el resto que lo proyecte es un aplicativo, una herramienta automatizada. Bueno, PSP se basa en un método de estimación que se llama el PRO, que es un método de estimación basado en proxies. Lo que busca es que yo arranco primero de un diagrama conceptual, como les comenté, identifico y mido los proxies como tal. Después lo que hago es estimo otros elementos de tamaño que no hacen parte del proxy, otros elementos adicionales. Hago un cálculo mediante ese método PRO. Lo que hago es calcular un tamaño de programa proyectado. Cuando hablo de un tamaño proyectado, lo que hace es que se basa en datos históricos, datos estadísticos. Si yo no tengo datos estadísticos, ahí juega el concepto del juicio experto para proyectar lo que yo estimo que voy a tratar en desarrollar un componente. Y al final lo que hago es, ya dado el tamaño proyectado, ya sea por datos estadísticos o proyectado por juicio experto, saco el cálculo del esfuerzo. Cuando hablamos de esfuerzo es tiempo, y cuando hablamos de tamaño es el tamaño del componente, en línea de código fuente. Entonces ahí ya se proyecta también el esfuerzo. Entonces acá el diagrama conceptual pues simplemente relacionar los requerimientos con el producto. Entonces yo tengo un requerimiento, yo trato de comenzar a modelar diferentes entidades que puedan ser llegadas a ser mapeadas con un proxy, con una entidad. Entonces de pronto yo tengo un concepto que se llama sistema bancario. Pues yo creo que ese concepto sistema bancario está demasiado grande para poderlo identificar con un proxy. Bajemos un poquito más. Bueno, entonces dentro de un sistema bancario que tengo, no sé, facturas. Yo digo, bueno, las facturas sí podría ser un proxy. De pronto bajo un poquito más de nivel, detalle de la factura. De pronto la factura está relacionada con un cliente. El cliente puede ser un proxy, pues posiblemente. Si yo puedo bajar un poquito más de nivel en un diagrama conceptual sin entrar a que voy a tener una clase cliente que dice get nombre, set nombre, no. O sea, entrar por ejemplo solamente hasta la entidad y yo identifico que ese puede ser un proxy. Y yo digo, el cliente, entonces el tamaño del cliente, ¿cuál va a ser? Va a ser un small y ya ahí para adelante la herramienta es la que haría las proyecciones y los cálculos de la estimación del esfuerzo. Aquí es usado para estimar el tamaño. Bueno, aquí identifico los proxies, define cada una de las partes a una categoría. Si mi proxy pertenece a cálculos, a texto, a IO. Basado, pues partiendo del principio que los casos de uso, digamos, que estén bien refinados, se podría pensar que cada elemento podría ser un caso de uso, una funcionalidad. Pues dependiendo del nivel que esté detallado el caso de uso. Si es un caso de uso de bajo nivel, pues podríamos pensar en que se puede hacer el mapeo. La idea es que acá hacemos un diseño, pero todavía es un diseño muy conceptual, un diseño de alto nivel. Todavía no hacemos un diseño detallado. Ya después cuando hacemos la estimación, ya entramos a otra fase que es la fase de diseño tal de PSP. En esa sí entramos a comenzar a modelar la entidad y comenzamos a meter los atributos a la entidad y ya comenzamos a bajar ya casi a la implementación. Pero sí, si el caso de uso está bien refinado, pues podríamos llegar a hacer un mapeo entre lo que tenga el caso de uso y la entidad que quiero o el proceso que quiero mapear a ese caso de uso. Bueno, estima el tamaño relativo de cada parte basándose en datos históricos, que es algo que digamos nos basamos. Bueno, acá estimamos otros elementos, por ejemplo, yo puedo estimar de mi código base que espero que se modifique. Hablamos en la clase pasada que el código base es algún código que yo, por ejemplo, quiero hacerle mantenimiento a una aplicación. Entonces voy a arrancar un requerimiento. Cuando voy a arrancar ese código que yo tengo como desde mi TFS, le doy un get version, todo eso que bajo, sobre el que voy a partir, todo ese es mi código fuente, mi código base. Es mi línea base sobre la cual voy a arrancar un evolutivo o un requerimiento. Ya digamos, si yo modifico código de esa base, entonces lo coloco como código modificado, y si adiciono nuevas clases, nuevos artefactos que no hacen parte de ese código base, son como partes adicionadas a la línea base. Y también puedo eliminar líneas, todo eso se cuenta dentro de PSP. Cuento líneas eliminadas, líneas modificadas y demás. La idea es que ahorita en la herramienta Axel les muestro más o menos cómo se ven esos códigos. Aquí
Bueno, estimo otros elementos como lo que les digo y calculo el tamaño del esfuerzo proyectado. Digamos, el tamaño puede ser ajustado teniendo en cuenta datos históricos. O sea, a medida que yo tengo los datos históricos, se me calcula la proyección. Y yo cuando hago una proyección, por el método PROM, yo puedo decir, hablábamos en la clase pasada que hay un concepto que se llama la correlación entre los datos. Entonces yo puedo tener estadísticamente un conjunto de datos, los tengo así dispersos, pero hay un dato, por ejemplo, que se me sale del comportamiento, que me daña totalmente mi curva de tendencia. Está por allá en la esquina y ese no es un punto que realmente yo no lo tengo en cuenta porque fue un caso atípico, un caso que no aplicaba, que de pronto por algún error se fue ese caso, entonces yo puedo descartar ese punto para que mi recta, porque de pronto ese punto hace que la pendiente de mi recta suba demasiado. Y si lo descarto, la pendiente disminuye y ya me hace una posición un poquito más refinada. Ahí habla de cuando refinemos, uno también tiene que tener un poquito de juicio y darse cuenta, uy, no, pero esa estimación está súper loca. Uno mira el diagrama y uno dice, ah, es que este puntico está súper salido, lo descarto. Pero pues eso se hace a medida que vamos teniendo más datos históricos. El esfuerzo, pues, no, pues es básicamente esto. Aquí vemos un ejemplo de lo que se hace para la estimación de tamaño. Cuando yo estimo tamaño en PSP cuando yo calculo el esfuerzo, cuando hago estimaciones de proyección y demás, tengo en cuenta solamente dos códigos que se llaman, dos tipos de líneas modificadas, de líneas que son las líneas adicionales a las modificadas. En PSP se habla de que el esfuerzo que hay que yo hago en implementación son solamente sobre esos dos líneas. Cuando yo elimino código fuente, será que yo hago esfuerzo. El eliminar la línea de código fuente es un esfuerzo. El esfuerzo realmente dicen que, o sea, digamos lo que dice PSP, es que el esfuerzo me debe poner tan modificar código fuente existente. Voy a modificarlo, tendría que proveer esa probabilidad y quiero modificar ese tipo de código. Eso significa un mayor esfuerzo porque es lo que no hace previo a unas pruebas de versión y demás. En cambio, el código adicional son de pronto nuevos métodos que yo voy a crear en el código de base. Pero entonces PSP dice que todo lo que yo escribo, todo lo que yo proyecto es con estos variables, sobre el código adicional y sobre el código modificado. Hay otros tipos de líneas de código fuente que lo veíamos en la charla pasada, que es el código reusado. Tengo una librería por ahí y la importo. O tengo un código, una librería de JavaScript o una jQuery o alguna cosa, o unas hojas de estilo que las reuso. Esos códigos que simplemente yo ni lo modifico ni nada, sino lo traigo, lo reuso, pero cuando yo cuento al final, cuento las líneas finales de mi proyecto, esas me cuentan como líneas totales, pero no me cuentan como líneas que me implican un esfuerzo para implementación, porque es código reusado que yo no desgasté, no hice ningún trabajo pues para poderlo desarrollar. Para el código modificado, ¿hay alguna cosa diferente a estar mirando qué puede modificar? Porque para poder modificar es fácil. Que yo tomo el valor inicial, mis líneas y hice ciertas, y si al final me da, saco la evidencia. Pero para modificar puede que termine teniendo menos líneas, de un refactor para este caso, toca mano. Pues digamos, yo he usado una herramienta que fue la que ahorita se las muestro. Es una herramienta que encontré que es basada en las métricas de las Kubernetes de Microsoft, y él me bota a mí un reporte. Digamos, yo me puedo conectar con un TFS y él me busca y mira los históricos de los proyectos de TFS y me saca esos datos. Digamos, como tal, él ya saca esas líneas modificadas y borradas y demás. Pues no lo he probado con otros proyectos, no sé qué tan buena es esa herramienta, pero por lo que he visto es como muy interesante y me hace todo ese trabajo, porque de resto sí me tocaría medio a conteo saber qué líneas modifiqué. Sí, exacto, el último change de una cosa. Entonces aquí hablamos de dos. Este es la gráfica para el tamaño. Entonces tengo en cuenta el tamaño actual. Hablamos de tamaño actual y tamaño planeado. El tamaño planeado es el que yo estimo, y el tamaño actual es que cuando terminé mi proyecto, yo conté con una herramienta automatizada y le digo, realmente todo este fue el código, ese es el código actual, el código final. Y el planeado, pues es el que yo estimé en la fase de planeación. Y este estimate size lo que hace es que simplemente yo cuento cuánto estimo. Ahí hablábamos en la clase pasada que el estimado es simplemente sumar las líneas adicionadas a la base más las líneas
las nuevas partes adicionadas más las líneas modificadas. Eso me da el estimado de una clase, pero digamos más adelante miramos cómo se calcula eso. Y para esfuerzo pues es lo mismo, también tomo abajo en el eje de las X tomo el tamaño estimado de la clase, pero en el vertical tomo es con respecto al tiempo, ya no con el tamaño, sino con el tiempo. Aquí hablamos de unas ecuaciones que las veíamos en la clase pasada. La primera es la ecuación de la recta, donde damos un beta 0 y un beta 1 multiplicado por un valor x. Ese x es la E de las que les hablaba. Esa E que yo calculo, esa E que yo estimo, es esa X sub K. El beta sub 0 y el beta sub 1 se me calculan con mis datos históricos. Entonces yo tengo muchos datos históricos, lo que hago es mido una línea de tendencia, una recta ahí de tendencia y le calculo la pendiente, el punto de corte por el eje Y, y eso me da el beta sub 0 y el beta sub 1, que realmente eso lo calcula la herramienta. Si no tengo datos históricos, pues este mecanismo no lo puedo usar. Uso el juicio experto, porque por lo menos debo tener 3 datos para poder sacar una recta. Habla PSP que por lo menos 4 programas tengan experiencia para poder utilizar métodos que usen regresión lineal. En este caso, si estoy comenzando, hablamos de un PSP 0, es decir, que quiero medir cómo está mi proyecto. O sea, quiero hacer esto desde cero, nunca he hecho nada, entonces en esos momentos yo no uso regresión, sino uso solamente juicio experto. Exacto, y al comienzo de esas rectas, esos puntos son súper locos, y ya después uno comienza a ver una correlación y comienza a ver que los puntos comienzan a converger un poquito, pero eso lo da a medida que yo voy avanzando y escribiendo más código fuente. Sí, pero eso también, de un proyecto a otro también, nos puede tomar de esta estadística. Exacto, lo que hablamos, digamos, la clase pasada. Digamos, la idea no es que de pronto yo tomo la base de datos que tiene William y la cojo para mí y la reuso, pues porque realmente no va a ser tan real, porque William tiene una productividad diferente a la mía. Entonces la idea es que si comencemos cada uno a alimentar, y después yo creo que a futuro sí se puede comenzar a ver, cogiendo todo ese conjunto de datos de todos los ingenieros, cogamos una muestra y miramos cuál va a ser el estándar. Para los perfiles junior, más o menos miramos que la productividad está en 300 líneas de código fuente. Para los senior ya tenemos 500 y los arquitectos 1000 líneas de código fuente. Y para William, 5000 líneas de código fuente por hora. ¿O no? Ya. Listo, entonces aquí hablamos. Bueno, aquí hablamos, el método PROC usa 4 métodos para hacer la estimación. Bueno, acá es como la parte más enredada. El método ARGAS. Como el precio son unos puntos de el mínimo 3 puntos para saber si le caemos el método A. ¿En qué? En datos que yo he estimado en mi herramienta, ya estimé 3 programas, ya tengo datos estimados y tengo ahí en el real, es decir, que son 3 proyectos que ya finalizaron. Ahí ya la estimación, en la parte de proyección, y además ya los que están cerrados los proyectos. Entonces ya tengo esas 2 variables. ¿Qué indica que correlaciones? Este correlación es un indicador estadístico que es correlación y R cuadrado nos sugiere que sea mayor a 0,5. El R cuadrado también es una fórmula estadística bien compleja para formular estos datos. Yo cuando tengo una muestra puedo sacar la media, la módula, la varianza, la correlación, la significancia. Esta correlación, pues un R cuadrado, si es mayor a 0,5, me indica a mí que esos datos están correlacionados, entonces que me pueden a mí servir para hacer proyecciones o estimaciones. Ese es el primer criterio. Si yo teniendo la herramienta, ahorita la van a ver que me calcula ese R cuadrado. Yo tengo el R cuadrado, le digo al R cuadrado me dio 0.7, ¿me sirve? Listo, pasé el primer ítem. Si yo veo que el R me da menos de 0.5, digo, descarto. No uso ese método A porque no me sirve a mí para estimar tamaño. Eso es para estimar tamaño. El segundo punto de evaluación es que el beta sub 0, que como hablábamos, el beta sub 0 me lo calcula la herramienta, haciendo el tema de regresión lineal, me calcula el punto de corte con el eje Y, me da el beta sub 0. Me calcula el valor absoluto porque el beta sub 0 puede ser menor que 0. Entonces me dice si ese beta sub 0 es menor que el 25% del valor proyectado, me puede servir a mí para poder estimar. El valor P, que es el valor proyectado, es el que yo calculo estadísticamente.
Entonces le calculo que si el punto, el P es, bueno, ya después se los muestro que el proyectado es calculado o estadísticamente o por juicio experto. Y el segundo punto es que el beta sub 1, es decir, la pendiente de la recta de regresión está entre 0.5 y 2. Si esos tres ítems se me cumplen, puedo seleccionar el método A de estimación. ¿Qué cambia el método A al método B? Es lo mismo, ustedes ven que los mismos criterios, pero la única diferencia es que para el método A me baso en los estimados que yo en una variable y el AIN real. Mientras que en el método B uso el AIN planeado, aquí todo esto uso el AIN planeado contra el AIN real. Esa es la diferencia, no me voy a diferencia. Pero a veces si ustedes se dan cuenta, la correlación debe ser igual, a veces ustedes verifican su 1 debe ser lo mismo. En el caso del método C, yo acá tengo datos estadísticos. La pusieron, ahora acá también tengo datos estadísticos, datos históricos. Decirles que un método de datos no me cumple, bueno, vamos a dar el paso C. El método C dice que tenga datos históricos, por lo menos que tenga datos históricos, dos datos históricos puede ser, de AIN planeado y AIN real, que correlacionen, que tenga una correlación 0.5. En ese caso, el beta sub 0 automáticamente tiene una sub 0, que no me interesa ni ese dato. Y el beta sub 1 que me calcula es cogiendo la AIN real total, la fecha, es decir, que tengo que dar, que hay código, que tengo a la fecha, el momento que voy a cambiar, y lo divido por el AIN planeado. El AIN total real sobre el AIN planeado, eso me da el beta sub 1 y esta predicción más sencilla, sin cogiendo muchos datos históricos. No, tampoco tengo datos históricos, es decir, un PSPC, no tengo datos, ahora estoy comenzando. Ahí es donde hacemos esto. Esto se llama alder, como estimar alder. Y hago la bendición a ver qué tal me va. Bueno, aquí es juicio experto. Ahí hago juicio experto porque no tengo datos estadísticos. Realmente cuando comenzamos con PSP, el primer programa va a ser método D, el segundo programa va a ser método D, el tercero va a ser método D, el cuarto, pues posiblemente si los datos correlacionan, puedo usar un método A, B o C. Si no me correlacionan, pues sigo con el D. Y a medida que mis datos se me van refinando un poquito, ya comienzo a usar datos estadísticos. Y ya la herramienta automáticamente, cuando yo selecciono el método A, mira mi productividad, mira mi histórico y me proyecta automáticamente, dado el tamaño de mi programa, me proyecta todo, me proyecta cuánto me voy a demorar, me proyecta, dado mi histórico, me proyecta cuántos defectos puedo inyectar, cuántos defectos puedo remover dependiendo de mi comportamiento. Entonces ya más tarde lo revisamos. Para esfuerzo es casi lo mismo, lo único que ahora tengo en cuenta el E, que el E es el estimado del tamaño, pero ahora tengo en cuenta no el AIM real, sino ahora el tiempo real, porque voy a estimar esfuerzo. De resto también es igual, el R cuadrado va a ser mayor a 0.5, el beta sub 0 debe ser menor al 15%, en el caso anterior tenemos en cuenta el 25%. Y en esto, pues sí es una fórmula que la verdad no sé cómo por qué la hace, pero ya es una fórmula de PSP que es 0.5 por 60 sobre una productividad histórica. La productividad histórica es la productividad, la velocidad con la cual yo desarrollo. ¿Cuántas líneas de código fuente desarrollo por hora? Eso es una productividad, que es un dato que me lo da la herramienta de PSP. Entonces, si ese beta sub 1 está entre 0.5 y 60 sobre la productividad histórica y es menor que 2 por las 60 sobre la productividad histórica, me sirve el método A. No, descarto el método A, no me cuadra, entonces ahora voy al método B. En el método B ya no tengo en cuenta el E, sino tengo en cuenta ahora el AIM planeado contra el tiempo real y sigue lo mismo de arriba. El método que sé que me busca que tenga datos históricos en AIM, es decir, que haya hecho planeación y tenga un tiempo real, es decir, que haya cerrado alguno de los programas y que correlacione con un R cuadrado mayor que 0.5. Además, en ese convierto el beta sub 0 en 0 y el beta sub 1 es el tiempo real total a la fecha sobre el AIM planeado. Si no se me cumple ninguno de esos tres ítems, estimo esfuerzo también con método D, a juicio experto. Entonces, a juicio experto puedo estimar tamaño y a juicio experto puedo estimar esfuerzo en las primeras fases. Ya después se me va ajustando el modelo y ya todo lo baso en el modelo estadístico. Aquí miramos. Bueno, aquí este es un ejemplito, lo que pasa es que no nos queda acá. Este es un ejemplo que quería hacerles a ustedes, pero pues como estamos un poquito atrasados con las presentaciones, yo creo que el ejemplo miramos y al final lo podemos hacer, que simplemente es que ustedes me digan, miremos ahí rápido.
Entonces, por ejemplo, voy a estimar esta tamaño. Entonces le digo, tengo una data que yo así que el estimado, tengo 298 y de código. Mi productividad, la tengo una media de 4.2. Entonces voy a estimar tamaño. Leo aquí en dice, bueno, voy a empezar a los tres criterios de selección. Primero, si acá hay una cámara, esta es mi capital de datos. Veo que para el método A, tengo un R cuadrado a 0.8, tengo un vector de 134 y tengo un vector de 1.2. Y para el tiempo tengo un R cuadrado a 0.72, tengo un beta sub de 546 y tengo un beta sub de 1.3. ¿Por qué cambia? Porque en este uso el tamaño y el código fuente es mucho tiempo. Y ahora para el método web tengo diferentes unidades. R cuadrado, hay un ejemplo, esto es una matriz. Entonces comienzo. Voy a estimar tamaño. Entonces, método A. El primer ejemplo se cumple. R cuadrado de 0.5. Para el método A, el segundo que es el beta sub 0 es menor del 25% del valor variable. Entonces, el valor variable, ¿cómo se calcula el valor variable? Como yo ya tengo datos estadísticos, pues acordamos de la línea de la ecuación de la regla, que es y igual a beta sub 0 más beta sub 1 por el valor de la e. Entonces, lo que hago es representar en esa ecuación es el valor de la e. Entonces, digo, cuando y es igual a beta sub 0, que beta sub 0 sería 134 más beta sub 1, que es 1.8, ¿por qué? Con el estimado que yo hice. Esto me dará un valor. Si ese valor multiplicado por el 25% es mayor o igual, es mayor, si ustedes me dan queja por un clic aquí, pasa este criterio. Y lo mismo haciendo el segundo criterio. Entonces, el segundo criterio, por ejemplo, digo, beta sub 1 es menor que es mayor o igual a 0.5 y menor que 2. Pregunto, este es el que no sabía si este es el segundo trabajo de enseñanza que me puede calcular. Digamos que me ocurrió los siguientes, me va a hacer el método A. Si de pronto este no se cumpliera, ahora paso al método B. Ahora bien, recalco las realizaciones de las cosas y digo aquí el método es que si no me sirve un método B, pues me va a hacer el método C, porque yo produzco información en el método B. Y lo mismo para el tiempo, tiempo es igual, pero el tiempo ya vuelve a esa parte de la ecuación. Entonces hay que recordar la unidad de 0.5, sí, el beta sub 0 pues va a reemplazar la ecuación de la regla. Y el tercer ítem es que 0.5 por 60, que es la productividad, es mayor que el menor que el caso común, es decir, que siempre da igual que este valor. Y eso es algo fundamental. Ahí se ve un poquito complejo, pero ya en la herramienta yo selecciono simplemente el método ayer, me tira los cálculos y me dice pasa o no pasa. Pero más o menos eso es como el concepto de la estimación de tamaño y esfuerzo. Listo. Entonces aquí mostramos cómo se calcula el tamaño de un poste, o el E que les mencionaba, el 294 que teníamos en el ejemplo, este de arriba. Entonces este E se me calcula sumando las partes que yo pienso adicionar a la base, más las partes nuevas que no hacen parte de la base, sino voy a adicionar nuevas clases, nuevos métodos, más el código que yo espero modificar. Eso me da un estimado. El proyectado, que es la P que les mencionaba, se calcula multiplicando el beta sub 0, que ese beta sub 0 se me calcula por datos históricos estadísticamente, más el beta sub 1 por el valor E que calculé en el punto 1. El tamaño adicionado planeado simplemente al A y N le resto el N, entonces me da el adicionado. Y el tamaño total planeado es, o sea, quiero saber cuánto se me proyecta que va a quedar mi código fuente en la parte de planeación. Aquí solamente estamos hablando de planeación, todavía no estoy contando una relación más planeación. Acá lo que digo, el valor P que es esta proyección de resto de la modificar. ¿Por qué hablamos de resto de la modificar? Porque esta proyección que siempre me hace esta era sucesivamente futuro siempre me tiene en cuenta el código adicional modificado. Entonces acá por eso el equipo es modificado para que se encuentre 3. Después de eso le sumo la base, mi código con el cual rápido, y le quito el código eliminado. ¿Por qué? Como voy a contar cuánto es el tamaño total, tengo que descontar lo que yo planeo eliminar, porque ya no va a ser parte de mis algoritmos. Y le sumo el recurso. Aquí es donde yo le decía, si tengo más librerías que reducir que en mi solución, cuentan dentro de mi tamaño total planeado, pero no hace parte del esfuerzo, porque yo el esfuerzo no tengo cuenta de eso.
El reuso no es, pues el esfuerzo realmente es buscar en Google, copiar y pegar y mandarlo por allá. Pero eso no me implica a mí gran esfuerzo. Listo, entonces yo ya hice toda la planeación y calculé. Ahora la parte final, yo terminé mi proyecto. Ahora voy a la parte de conteo. Voy a mirar la parte real. Es decir, ya teniendo mi código fuente, ya terminado, comienzo a contar las bases adicionadas que hay de lo que pues, digamos y con la práctica que yo estoy usando la puedo sacar. Explico cuánto se adiciona la base, cuántas partes son adicionadas al código existente, qué modifiqué, qué eliminé, qué reusé. Ese es el total de la que yo implementé. Y el NR realmente es de estas partes nuevas que yo estoy mencionando, ¿qué pienso que se ha realizado? Entonces ahí cuando hago una estimación le coloco un checkbox y digo, esta clase que se llama calcular intervalo de predicción, pienso reusar a más proyectos. Y eso de ahí a futuro me sale un indicador de gestión que me dice porcentaje de reuso, qué tanto yo reuso dentro de los componentes que voy implementando. Me parece bien interesante para comenzar a evaluar de pronto el intergrupo. El rango de predicción, pues ya hablamos, el rango de predicción es la probabilidad de que mi estimación, mi valor proyectado, caiga dentro, el 70% de las veces caiga dentro de ese valor que yo estoy estimando. Ese es el porcentaje, digamos, de el rango de predicción. Y, bueno, esto solamente aplica si son basados en datos históricos, si no, pues no puedo aplicar el rango de predicción. Y el UPI y el LP es el rango superior y el rango inferior, que simplemente yo lo que hago es a todo lo que yo planeé el código adicional modificado, le subo el intervalo de predicción, crea una cola superior y una cola inferior. Yo tengo acá mi línea de tendencia. Después le sumo el banco, le resto el banco, entonces quiere decir que entre estas dos es la probabilidad de que el inferior caiga. Ahora es el de la línea entre estas dos. Ya por fuera, pues el que tiene por fuera de esa banda es el que está sincronizado. Pues uno puede aumentar un poquito más ese intervalo, pero pues la PSP sugiere un intervalo del 70%. Aumentar ese rango de predicción pues tampoco es tan lógico, o sea, tampoco puede uno garantizar de que mi estimación va a tener un margen de error del 10%, por ejemplo, pues no es tan probable. Bueno, aquí hablábamos de un ejemplo. Acá también es un ejemplo que les traía para ver cómo se calculaba, dadas esos datos. Calcule, por ejemplo, el AIN. Ahí fácil. El AIN es que no es igual a qué. ¿De acuerdo? Este ejemplo lo calculo. Que sería DA para el 41 más PA para el 27 más la multiplicada, el 5. Eso es lo que me hace la número de. Y si quiero sacar el tablero proyectado, ¿cómo sacar? Cuando hablamos de proyección, es proyección estadísticamente. Entonces, cuando hablamos de proyección, beta sub 0 menos beta sub 1 por el valor de. Entonces, ¿cuánto es beta sub 0? Acá 10.12 más 1.05 por el valor estimado de acá de calculación de esto y la multiplicar. Ahí se me calcula el valor proyectado. Y el tamaño total pues es sumar lo planeado, está lo que me sale por acá, le quito lo modificado para que no se calcule a este triple L, le sumo las líneas bases menos las eliminadas y le sumo el reuso y le sumo el reuso. Eso le da el tamaño total de lo que yo proyecté. Eso es, digamos, pues es un poco, mientras que uno se aprenda como 10 personas, a la gente ya fluye un poquito más. Por eso es que ando con mi calculadora estadística para sacar eso. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, digamos, les debo el ejercicio, pero pues acá